para esta semana viene a ser el tema número 6 con el llamado sistema digestivo o en general con el tema de digestión. En lo que respecta a la digestión como tal, vamos a tener que es un proceso netamente que se caracteriza por la conversión de los alimentos hacia los nutrientes. En ese sentido, jóvenes, vamos a tener que los alimentos como tal vienen a ser lo complejo. Por ejemplo, algo complejo nosotros que conocemos y que podemos usar día a día mediante la alimentación vienen a ser los carbohidratos. El pan que nos hemos comido hoy en la mañana, el cuáquer también, o algún dulce, etcétera. Bien, esos carbohidratos están compuestos de compuestos más básicos conocidos como los monosacáridos. Esos monosacáridos que son fácilmente procesables por nuestras células o absorbibles por nuestras células vienen a ser los nutrientes provenientes del carbohidrato. Al igual que los lípidos, que están compuestos en su forma más básica de ácidos grasos y también de glicerol. Bien, ahora, con respecto a las proteínas, también vamos a tener que estas proteínas están compuestas de ¿qué, profesor? De los aminoácidos. Bien, vienen a ser los nutrientes que provienen de las proteínas, así como los ácidos nucleicos. Están compuestos principalmente por unos azúcares conocidos como pentosas, las bases nitrogenadas y los fosfatos. Recuerden que nosotros solo podemos hacer uso de los nutrientes, más no de los alimentos. Los alimentos se tienen que convertir en nutrientes para que nosotros podamos, en cierta forma, procesarlos. Bien, más que procesarlos, podemos utilizarlos para formar nuestras propias moléculas orgánicas. Ahora, este proceso de conversión de alimento a nutriente es la llamada digestión. Bien, y lo vamos a llevar a cabo en el llamado sistema digestivo. En lo que respecta a eso, entonces, el sistema digestivo está compuesto de o está conformado de dos tipos de sistema digestivo. Hablamos en primer lugar del sistema digestivo incompleto. Este sistema digestivo incompleto se caracteriza por solo tener una cavidad digestiva y una sola entrada hacia esta cavidad, teniendo así que funciona tanto como boca, pero también va a funcionar como ano. Bien, esta misma cavidad sirve como boca para el ingreso de los alimentos, se lleve a cabo la digestión en la cavidad digestiva y vamos a tener que una vez que se ha digerido, se absorben los nutrientes después de la digestión, pero no todos los productos de digestión son absorbibles, sino que van a quedar desechos. Esos desechos tienen que ser eliminados. ¿Por dónde? Por el único orificio de entrada que encontramos. Mejor dicho, la boca, que en ese momento se convierte o asume la función de un ano. Bien, en lo que respecta al sistema digestivo completo, vamos a tener que este tiene un tracto digestivo con dos aberturas. ¿Esto qué significa, profesor? Que vamos a encontrar una boca seguida de un tubo digestivo que desemboca en una llamada cavidad digestiva como tal, y una vez hecha la digestión, se procede en otra parte del tubo digestivo a la absorción de lo que vienen a ser los nutrientes. Para que después de eso, una vez que yo ya absorbí todo lo que me sirva, tengo que eliminarlo mediante la excreción o la eliminación de los desechos. ¿Mediante qué orificio? Mediante un orificio completamente diferente, conocido como el ano. Bien, ahora vamos a tener también que en lo que respecta a la digestión, encontraremos a tres tipos de digestión, muy aparte de si tienen un sistema digestivo incompleto o completo. Bien, en primer lugar tendremos a la digestión intracelular o aquella digestión que se da dentro de las células. También tendremos una digestión netamente extracelular. Bien, y ¿qué significa esto de extracelular? Es un tipo de digestión que se da fuera de las células. Mejor dicho, que el alimento se convierte en nutrientes fuera de estas. Y vamos a tener también la mezcla de ambos tipos de nutrición. Hablamos de la nutrición, digestión intracelular. Bien, ¿qué vamos a ver en un momento más? Ahora,
En lo que respecta a las estructuras y funciones de invertebrados y vertebrados, vamos a ir clasificándolos de acuerdo al tipo de digestión que poseen. En primer lugar, hablaremos de la digestión intracelular, netamente, aquella digestión que se lleva dentro de las células, comenzando por la llamada digestión en amebas. Bien, este tipo de digestión, señores, se da en unos organismos conocidos como los protozoarios, dentro de los cuales encontramos a las llamadas amebas. Como ya debieron ver en clases pasadas, algunas células tienen la capacidad, debido a la presencia de cierto tipo de proteínas en lo que viene a ser su membrana celular, o específicamente debido al citoesqueleto, de cambiar fácilmente la forma de su membrana celular, convirtiendo así a esta membrana en una especie de pies. A estos pies los vamos a conocer como pseudópodos. Bien, ahora, este proceso se lleva a cabo gracias a otros organelos. Vamos a tener el caso de un organelo conocido como lisosomas. Estos lisosomas, como tal, señores, son un tipo de organelo especializado en la digestión celular. ¿Por qué, profesor? Como ustedes ya habrán estudiado en clases pasadas, en la semana número 3, si mal no me equivoco, los lisosomas poseen dentro de sí una especie de proteínas muy especiales. Hablamos de las enzimas digestivas. Bien, estas enzimas digestivas entran en contacto con otro tipo de vesícula conocida como fagosoma, formando así a los lisosomas para la digestión. Pero este proceso comienza cuando la célula conocida como ameba, o perdón, el protozoario conocido como ameba, va a encontrar a una bacteria en este caso. En cuanto reconoce a esa bacteria, esta ameba como tal va a extender parte de su membrana en forma de pseudópodos. ¿Con qué finalidad? De rodear a esta bacteria como tal. Una vez que la ha rodeado, encierra a esta ameba en el llamado fagosoma. Bien, una especie de vesícula especial que va a fusionar ¿con qué? Con un lisosoma. Bien, una vez fusionados, esta mezcla de fagosoma con lisosoma lo conoceremos como lisosoma secundario. ¿Qué pasa en ese momento, profesor? Vamos a tener que dentro del lisosoma inicial que encontramos al principio, habían estas enzimas digestivas, enzimas que pueden degradar azúcares, lípidos, eh, proteínas, etcétera. Bien, en ese sentido, yo les pregunto, ¿de qué estará conformada una bacteria en esencia? Al igual que la gran mayoría, por no decir todas las células, de azúcares, lípidos, proteínas. Por ende, una vez que yo formo mi lisosoma secundario, la bacteria encontrada dentro de ese lisosoma secundario en contacto con las enzimas digestivas se digieren como tal. Bien, se desdobla, pasa de una membrana celular, una membrana plasmática, a dividirla en pequeños fragmentos conocidos como fosfolípidos. Bien, a las proteínas las separan en aminoácidos, mejor dicho, se ha digerido esta bacteria. Este proceso, ¿dónde se lleva a cabo? Dentro de la célula, dentro del llamado citoplasma. Bien, ahora, una vez que yo ya digerí, ¿qué tengo que hacer? Absorber todos esos nutrientes. Absorbo los nutrientes y una vez que ya absorbí todos los nutrientes, siempre me van a quedar desechos, algo que no me sirve a mí como célula. A esta ameba no le va a servir. Entonces, esta célula procede a ese lisosoma secundario, ya con los desechos formados, a fusionarlo con su membrana y eliminar los desechos en un proceso llamado exocitosis. En la imagen de abajo ven el proceso de la formación de los pseudópodos para encerrar a una bacteria y posteriormente digerirla. Así es como se ve un proceso de fagocitosis como tal. Bien, ahora, otros organismos que tienen también una digestión intracelular son los llamados poríferos. Bien, estos son organismos pluricelulares, mas no forman tejidos. Bien, son simplemente muchas células juntas, pero que no tienen la capacidad de formar tejidos. Ahora, estos organismos formarán una estructura hueca. Bien, esta estructura hueca se le conoce como el gastrocele. Bien,
Este gastrocele como tal, vamos a tener que dentro está recubierto por una especie de células que tienen un montón de filamentos. Filamentos que mueven constantemente con la necesidad de ¿qué, profesor? De generar corrientes para que así el agua que ha ingresado al cuerpo del porífero como tal pueda ingresar adentro de la célula, o más que el agua, atrapar a lo que está disuelto en el agua. Hablamos del fitoplancton y el zooplancton. Más que nada el fitoplancton. Bien, una vez que esta estructura ha capturado a este fitoplancton o a la partícula alimenticia, se procede a la ingestión del alimento, mejor dicho, a la entrada de esta partícula alimenticia hacia el cuerpo de esta célula conocida como el cuanocito. Bien, este cuanocito llevará a cabo el mismo proceso que vimos anteriormente con la ameba. Una vez dentro este alimento, se va a encerrar en una llamada vacuola digestiva. Esta se fusiona con lisosomas que están llenas de enzimas digestivas y se digiere el alimento dentro de la llamada vacuola digestiva. Ahora, una vez que se ha digerido, se absorben los nutrientes. Se absorben aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, etc. Estos, ya absorbidos, van a dejar una serie de desechos. Esos desechos son eliminados mediante exocitosis. Como ven, este proceso se lleva a cabo también dentro de las células. Profesor, estos desechos que han salido por exocitosis, ¿hacia dónde se van? Vamos a tener que el cuerpo de las esponjas, además de tener una cavidad, tienen un orificio de salida. A través de este orificio de salida es que se van a ser eliminados por las corrientes de agua, más que nada, es arrastrado estos desechos y son eliminados posteriormente. Profesor, ¿y por dónde ingresa el agua entonces? Estas mismas esponjas marinas o los poríferos como tal, a lo largo de la estructura corporal tienen unas células especiales que no son los cuanocitos, sino los llamados porocitos. La única función de los porocitos es garantizar la entrada del agua junto con el alimento hacia la cavidad de esta esponja. Bien, profesor, ¿qué pasa con los nutrientes? ¿El cuanocito se lo queda con todo? No. Estos cuanocitos, después de hacer la digestión y absorción de los nutrientes, se encargan de repartir todo el alimento entre las células adyacentes. Bien, por ende, no es solo un cuanocito el que hace este tipo de digestión, sino que van a ser muchísimos que están revistiendo la cavidad gástrica en el caso de los poríferos. Bien, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado en claro? Si no hay preguntas, avanzamos entonces. Ahora pasaremos a la llamada digestión intra-extracelular. Bien, como ya les indiqué, si tienen preguntas, directamente abran el micrófono y hablen. ¿Ok? Ahora, señores, vamos a ver aquí dónde está. Necesito ver el chat, por si acaso. O son libres también de escribir en el chat si es que lo pueden hacer. Ahora, señores, vamos a tener la digestión intra-extracelular. Este caso es particular. ¿Por qué, profesor? Porque este tipo de digestión se lleva primero fuera de la célula, pero no terminas la digestión fuera de la célula, sino que el único proceso que se vaya a llevar fuera de la célula es la particularización o volver en partículas muy pequeñas, pero que aún es alimento, al lo que te estás comiendo como tal. En ese caso, no se preocupen, vamos a verlo en un momento, veremos a la digestión en nidarios. Este proceso, que es el de los nidarios, el ejemplo que ven en pantalla es la de una hidra. Bien, estas hidras tienen unos pequeños tentáculos, por así decirlo. Estos tentáculos tienen unas células punzantes, bien, que al estar en contacto con la presa, que en este caso es una pequeña dafnia de agua o una pequeña pulga de agua, al entrar en contacto con esta pequeña pulga de agua, lo que le va a pasar es que estas células punzantes como tal
van a paralizarla, ¿bien? Y mediante el movimiento constante de estos tentáculos, este organismo es introducido a la cavidad gástrica, que en este caso se le conoce como cavidad gastrovascular. Ahora, en esta cavidad gastrovascular vamos a tener que existen células especiales que son como pequeñas glándulas que van a emitir o secretar gran cantidad de las llamadas enzimas hidrolíticas. Enzimas que como están en contacto con el agua, se activan y van a proceder a fragmentar, a romper a este pequeño organismo en partes muy pequeñas pero que aún no son nutrientes. Bien, se le fragmenta con qué objetivo? Con el objetivo que unas células que también se encuentran en la pared de la cavidad gastrovascular tengan la capacidad de coger a ese alimento, perdón, sí, coger a los restos de ese alimento que fue digerido parcialmente en la cavidad gastrovascular y, o bueno, introducirlo dentro de estas células. Bien, aquí hablamos de unas células especiales conocidos como amebocitos. Bien, estos amebocitos no están solos, sino que también tendrán la ayuda de una célula que ya conocimos anteriormente. Hablamos de los cuanocitos. Entre el amebocito y el cuanocito se encargan de terminar la digestión y lo van a hacer dentro de su organismo, o perdón, dentro de estas células. Por eso hablamos que la digestión está dividida en dos zonas. La parte extracelular se lleva a cabo en la cavidad gastrovascular, mientras que la parte de la digestión o terminar con la digestión se va a llevar a cabo dentro de las células conocidas como amebocitos y cuanocitos también. En ese sentido, hablamos de una digestión intra. Como tenemos estas dos partes, hablaremos en general entonces de una digestión intra-extracelular. ¿Bien? Ahora, profesor, ¿los nidarios como las hidras son los únicos? No, aquí también tendremos a las medusas, también tendremos a las anémonas, etcétera. Pero también hablamos de la digestión intraextracelular en el caso de los platelmintos o de los platihelmintos o de los llamados gusanos planos. Pero aquí hay una clara diferencia o tenemos que diferenciarlos muy bien. En el caso de los platelmintos, la digestión intra-extracelular solo está presente en los organismos de vida libre. Bien, no va a estar presente en todos los platelmintos. ¿Por qué, profesor? Vamos a tener que los platelmintos están divididos en dos grandes grupos, los de vida libre y también a los parásitos. Bien. Profesor, ¿qué organismo tendremos dentro de los parásitos? Tendremos en esencia a las llamadas tenias y a las duelas. Bien, las tenias que suelen principalmente parasitar a la parte del sistema digestivo donde abundan nutrientes. Ahora yo les pregunto, jóvenes, si yo me ubico, soy una de estos parásitos y me ubico en un lugar que hay abundancia de nutrientes, ¿tendré necesidad de realizar digestión? ¿Alguno de ustedes podría responderme esa duda? No, No tengo, exacto. Si no tengo necesidad de hacer digestión, ¿tendré la necesidad de desarrollar un sistema digestivo? Tampoco, profesor. En ese sentido, vamos a tener que los parásitos como tal aprovechan la digestión de sus hospedadores para obtener ellos nutrientes directamente. ¿Bien? ¿Quiénes están dentro de los parásitos? Ya hablamos, las tenias y las duelas principalmente. ¿Bien? Ahora, señores, vamos a tener que la digestión en los platelmintos de vida libre, como en este caso que vemos en la imagen, que son las planarias como tal, vamos a ahora, ¿me escucharon esa última parte? Supongo que no, ocurre siempre aquí esto. Bien, ahora vamos a tener que la primera parte de la digestión correspondiente a la extracelular se da fuera del cuerpo de esta planaria. Esta planaria, mediante la boca que poseen, va a proceder a evacuar o a, más que extirpar, sacar por la boca a su faringe. ¿Con qué necesidad hace eso, profesor? Esta faringe eversible que sale por la boca tiene la función principal de eliminar o de secretar hacia el exterior las enzimas digestivas. ¿Con qué finalidad? A este alimento que se encuentra en el exterior, una vez que le llegan las enzimas digestivas, vamos a tener que esas enzimas digestivas comienzan a particularla o a dividirla en pequeños fragmentos. Pero esta digestión es parcial. En ese momento, una vez que ya se realizó el primer tipo de digestión extracelular netamente, esta misma faringe reversible sale una vez más para de esa forma comenzar a chupar a
introducir el alimento a través de la boca, bien como un pequeño tubito que sale ahí para aspirar todo ese alimento parcialmente digerido. Y una vez que ya lo digirió, que ya absorbió todo ese alimento, ingresa a través de la faringe hacia los intestinos ramificados. Y es aquí en estos intestinos ramificados donde se da el proceso de la digestión intracelular. Se termina con la conversión de alimento a nutriente como tal. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a esto último, señores? Si Muy no hay bien. dudas, continuamos.